La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presenta su programa. Dirigido por el hermano Waldo Uriarte Paso, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también. Eterno Dios y soberano Padre Celestial, en el bendito y poderoso y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, lo adoramos, lo glorificamos, Señor. Damos gracias porque tenemos el nombre que es por sobre todo nombre y agradecemos de estar en ese nombre. Gracias, Padre, porque en la comisión del nombre de Jesús podemos, Señor, hablar en esta noche. Podemos compartir, podemos, Señor, no hablar de Jesús, sino hablar por Él. La encomendación que nos hizo nuestro Dios para compartir con muchos hermanos esta palabra bendita, este evangelio transformador, este evangelio que nos llena de esperanza, este evangelio, Señor, que tiene promesas extraordinarias que aún el hombre ni siquiera se las puede imaginar. Gracias por darnos este privilegio de poder anunciar su justicia a la multitud. Dios Santo bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre y a cada mujer, especialmente a aquellos que están siendo atribulados, aquellos que están viviendo enfermedades. Señor Dios Santo, bendiga a su pueblo, glorifíquese en él. Señor, sé que su oído siempre se inclinará y estará atento a la oración de sus santos. Señor, sé que el justo, Señor, ha de sufrir muchas tribulaciones, pero sabemos que de cada una de ellas usted le librará. Señor, muchas, dijo el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas usted sabrá librarnos. Padre, bendíganos a nosotros, dándonos esa inspiración de su bendito Espíritu para poder exponer las Escrituras tal como están escritas, creyendo que al exponerlas, Señor, su pueblo será edificado. Saludo a todos mis hermanos en su nombre, Señor. Gracias por todo, Padre, por Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Como en los cielos. Amén, bendito sea Jesucristo el Señor. ¿Cómo están, hermanos y hermanas amadas? Les saludo en el precioso nombre de Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, a quien glorificamos, exaltamos, aquel que le reconocemos como el Verbo de Dios. Y ese Verbo fue hecho carne. Así como dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí aparece el verbo era, que viene del verbo ser. Y el verbo ser tiene, para que entendamos, tiene existencia en sí mismo. No necesita de otro verbo
para poder tener existencia. El verbo ser, que es uno de los verbos más difíciles de conjugar, en el colegio nos costaba a nosotros, ¿no es cierto? Manifiesta eso. Y ese es el verbo, ese es el Señor Jesús, el verbo que se hizo carne. Lo dice mi hermano Juan en su evangelio, lo último que escribió nuestro hermano Juan, ya teniendo una revelación plena de lo que es el Mesías, de quién es Jesús. Y después de eso, después de haber escrito el Apocalipsis y haber escrito 3 cartas, él ya de muy avanzada edad, nuestro hermano escribe el Evangelio, como se le llama el Evangelio según nuestro hermano Juan. Allí eso del según San Juan, eso es muy católico, eso Claro. lo impusieron el catolicismo romano. La Escritura dice que nosotros debemos llamarnos hermanos. Así dice, y búsquelo ahí en Mateo capítulo 23, ¿no es cierto? Que a ninguno debemos llamar padre, porque solo tenemos un solo padre nosotros. Claro. A nadie debemos llamar maestro, porque uno solo es nuestro maestro. Mas vosotros sois todos hermanos. ¿Ah? Entonces, por eso nos llamamos hermanos. No por una cuestión religiosa, sino porque hay una hermandad, y la hermandad está ligada a la sangre del Mesías. Claro. Es decir, en usted y en mí y en todo hermano, lo que nos liga es la sangre del Mesías. Y nos ¿Ya? pone todos por igual, hermano. O sea, Evidentemente. nadie Aquí no más que el hay otro. ninguno más arriba que otro, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Es decir, todos, la Escritura dice que todos debemos llegar a la plenitud, Claro. a la estatura de la plenitud de Cristo. Exacto. Es decir, todos tenemos que crecer igualmente. Igualmente. Aquí no hay nadie que sea más extraordinario que otro. Claro. ¿Ya? Ahora que hay ministerios dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que la iglesia los reconoce, esa es otra cosa. Claro, exacto, exacto. Pero eso no significa que ese hermano que tiene un ministerio es superior a los demás. No. Al contrario, debe sentirse inferior a los Inferior, demás. claro. ¿Ya? Así Sí. lo dice Filipenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Sí. Debe ser inferior, debe considerarse inferior, porque ese hombre tiene claras las cosas. Es lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 3. ¿No es cierto? Que si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se Se engaña. engaña. Entonces, el siervo de Dios, los siervos de Dios, los que ministramos, los que tenemos ministerio, entendemos que nosotros nos consideramos inferiores a nuestros hermanos. Sí, Sí, porque cuando el Señor nos llama a su presencia, sí, nos llama todos por igual. ¿no? exactamente. Allí no van a haber grandes ni pequeños. Exacto. ¿Ah? Allí todos seremos iguales, ¿ya? Y todos tendremos el mismo porte. Claro. Y no hablo de estatura, estoy No. hablando Mm. de un porte espiritual, Exacto. de una transformación que va a provocar en nosotros por igual a todo el pueblo Claro. de Dios. Es decir, nadie va a ser más luminoso que otro. Esa es una cosa así. Nadie. Claro, claro. O sea, todos seremos iguales. Exacto. ¿Ya, mi No hermano? tendrá un privilegio que un Evidentemente. para acá. Ahora, el orden que el Señor dará allá arriba en los cielos, que nosotros ni siquiera no lo podemos imaginar, ese orden solamente le compete a Él. Mm. Esa está en su sola potestad. Claro. ¿Ya? Ahí nosotros no, No, ni tampoco lo esperamos. No, güey. Lo único que uno espera es estar con Jesús por la eternidad. Amén. Amén, mis hermanos. Contentos por la reunión de anoche. ¿no es Bastante, cierto? sí. Estuvo lleno, ¿no es Sí. cierto? Como digo yo, vi nuevamente varios hermanos que hace rato que no los veía, ¿no es Claro. cierto? Pero estuvo muy lindo, muy hermoso. Bastante. Partimos de menos a más. A más. ¿Ya? Así que contentísimos, amados hermanos. Si usted no fue, bueno, se lo perdió nomás, Sí. ¿no es cierto? Así que quiero saludar a todos los hermanos. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada, la radio más antigua de nuestro país, y estamos conectados a la página de internet de la radio que se llama www.radiosudamerica.cl, y a través de esa página estamos saliendo al mundo entero, y aprovechamos a saludar a los hermanos de toda Latinoamérica, de América del Norte, de Europa, de Asia, de África, donde quiera que llegue la señal de esta radio. Un saludo afectuoso a la iglesia del Señor. Contentémonos, hermanos, alegrémonos porque nuestra redención está más cerca desde el día en que creímos. El arrebatamiento de la iglesia ha de ocurrir tan pronto que usted ni siquiera se da cuenta. Los acontecimientos
que están ocurriendo en el Medio Oriente, porque hoy día el Medio Oriente está como una olla de presión, Claro. mi hermano. ¿Ah? Cada vez más. En cualquier momento va a estallar algo Sí. allí, ¿ya? Sí. Y esas son señales clarísimas, ¿ya? Con respecto a lo que debe ocurrir conforme a lo que está escrito, Claro. ¿no es cierto? Tiene que Miraba un poco el anillo de fuego, el eclipse que hubo el 26 de diciembre del año recién pasado, Ya. del 2019, y la trayectoria que hizo ese eclipse, ¿ah? Que comenzó en el sector donde está Irán, en donde está Irak, ¿Ya? en el Medio Oriente, Sí. y hace toda una travesía, y después cruza unas islas y termina. Y se preveía, preveía, bien digo, se preveía, claro, de que algo tenía que acontecer, Mira. ¿ya? Pasando ese eclipse que se le llamó el anillo de fuego. Y bueno, y todos lo supimos nosotros, ¿no es cierto? Lo que vino. Exactamente ese atentado que hubo de parte de los norteamericanos, Claro. porque fue un atentado, Exacto. ¿no es cierto? Sí. Aunque nosotros viendo la historia de este general iraní, un general persa, ¿no es cierto? Persa, sí. Soleimani, tenía una trayectoria de un enemigo acérrimo de Israel. Ah, ¿Ya? claro. Entonces, un cerebro, era el comandante en Era un jefe cerebro. de las fuerzas armadas de Irán, Irán. ¿ya? ¿Y por qué murió ese hombre? Bueno, porque estaba escrito así que tenía que ocurrir. Tenía que acontecer. Pero no podemos olvidar, hermano, ni pasar por alto, ni cerrar los ojos, de que evidentemente fue un atentado, fue un asesinato, Un ¿no asesinato. es cierto? Mm. Pero ¿por qué murió ese hombre? Es porque estaba escrito, porque todo Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesús, todo lo tiene determinado. Claro. Todo tiene un tiempo determinado de cumplimiento y se cumple aquello, mi hermano. Exacto. Todo esto va a estallar en un asunto peligrosísimo, ¿ya? Para los norteamericanos. Sí. Estamos haciendo un comentario político, ya, pero es verdad. Es que es verídico, ¿no es Sí. cierto? Entonces, por eso digo que en el Medio Oriente está la cosa que arde, como decimos nosotros en Chile. O sea, hay una olla de presión en este instante. Porque, disculpe, porque cuando el que lee la palabra se dará cuenta que en Estados Unidos no aparece, ¿no? Desaparece de la escritura. En el final tiempo, Desaparece, claro, ¿no? no hay una... Sí, porque siendo una potencia en el mundo, que tiene influencia casi en todos los continentes, Claro, sí, por su potencial de armamento, claro. su potencial económico, Económico. ¿no es cierto? Mm. Por su potencial de Todo. ciencia, todo. Sí, pues, mira. todo, sí. Ahora hasta los falsos profetas, es un potencial de falsos profetas, los norteamericanos. ¿ya? Ya, de Florida, De ahí, todo, de de todo, de Miami, Miami. ahí tenemos Ahí todos está Miami. los grandes mercaderes del Evangelio. Claro. Cierto. Ya, ha sido un potencial en todo. Pero nosotros cuando lo vemos al final, en el Apocalipsis no aparece. No, Entonces se algo pierde. va a acontecer. Claro, Algo va a acontecer, mi hermano. claro. ¿Ya? Un día nos vamos a dedicar para poder verlo a la luz de las Escrituras, en lo que declara Jeremías, lo declara Isaías con respecto a esto, ¿ya? Que la denomina como Babilonia. La gente cree que Babilonia es solamente un sistema religioso. No, hay una Babilonia económica que ha tenido una incidencia en el mundo entero. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos. Claro. Pero ya lo vamos a ver claramente. Sí, sí. Pero haciendo, ya que tú hacías mención, vemos a los Estados Unidos que en el Apocalipsis no aparece. ¿Y por Claro. qué no aparece? Sí. ¿Por qué no se hace mención de esta potencia? Buena pregunta. Porque algo va a ocurrir. ¿Ya no es cierto? Algo va a ocurrir. Claro. Entonces, todo esto que está sucediendo, lo que está aconteciendo, es un preparativo, mi hermano. Primero que nada, yo hoy día meditaba con respecto a que los iraníes o los persas, todos sabemos que son enemigos acérrimos de Israel. Claro. Y el único aliado, aparte de Arabia Saudita, ¿no es cierto? Arabia Sí. Saudita, aliado de Estados Unidos son los israelitas. ¿Ya? Entonces, cuando los iraníes dijeron que si Estados Unidos atacaba a Irán, Israel tenía media hora de existencia en el planeta. ¿Oíste esa declaración? No. Media hora tiene de existencia Israel en el planeta. ¿Ya? Fuerte. Si los norteamericanos se atrevían a atacar a Irán.
Entonces los iraníes hicieron esa amenaza. Israel tiene media hora de existencia en el planeta. ¿Ya? Eso significa de que los persas o los iraníes tienen bombas atómicas. Por supuesto. ¿Ya? Sí. Aunque hubo un tratado ahí, trataron, ¿no es cierto?, de eliminarla, pero no. Por eso los norteamericanos tienen una pugna allí. Porque los iraníes tienen relaciones con otros países. Evidentemente, pues, mi hermano. Ciencia ahí se entrega. Hay una serie, debemos, imagínate, ahora, en estos días, pocos días atrás, hubo un ejercicio militar en el Golfo de Amón, algo por allí, no me acuerdo el nombre exactamente, en donde participaron 3 fuerzas potenciales en el mundo. ¿Cuáles son? China, Rusia e Irán. Bien, los países. Tremendo, pues, mi hermano. Entonces, estos se están preparando para algo. Claro. El ejercicio de guerra que se hizo en ese Golfo, hermano, es porque es una preparación. ¿Para qué? Para que se cumpla el Salmo 83. Y se cumpla lo que dice mi hermano Ezequiel en el capítulo 38 y capítulo 39 de su libro, el libro de Ezequiel. ¿Ya? Okay. Con respecto a Gog y Magog. Claro. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ocurrir. Todo esto que estamos viendo ahora es un preparativo, mi hermano. ¿Ya? No estamos diciendo aquí de que va a surgir el anticristo. No, momento. El anticristo no va a surgir hasta cuando la iglesia sea levantada. Claro. Pero es probable que nosotros como iglesia podamos observar todo el conflicto que viene de guerra, mi hermano. El anticristo aparece después de esta guerra. Evidentemente. ¿Cierto? Sí, porque va a ser un pacificador. Claro, ¿ya? Exacto. Va a ser un hombre extraordinario para el mundo. ¿Ya? Entonces, tienen que ocurrir estos acontecimientos. Entonces, es muy probable de que la iglesia pueda observar, ¿no es cierto?, un inicio de una tercera guerra mundial. ¿Ya? Es muy probable. ¿Acaso no estamos? Bueno, hay un conflicto tremendo. Todo está empujando, mi hermano, claro, todo. Los conflictos sociales, la rebelión social que hay en este instante, ¿no es cierto? Y el mundo lo ha sentido este asesinato porque todos dicen aquí algo va a pasar aquí. Sí, pues, mi hermano. Un país petrolero. Subió el petróleo, claro. Subió el dólar, subió el oro. Y nosotros, el país Chile, vivimos del petróleo que viene de afuera. Claro. Y aquí el país se mueve el 80% de petróleo. Claro que sí. Entonces aquí va a venir todo un conflicto económico, porque claro, a ver, alza. Ahora nuestro país, con todo este estallido social que hubo, retrocedió económicamente no sé cuántos años. Por supuesto que sí. Por la destrucción, mi hermano, porque capitales quizás salieron de este país, claro, ¿no es cierto? Por el temor a todo. Pero resulta que aquí en Chile no solamente ocurre, sino que ocurre, estábamos viendo con Teresa el conflicto que hay en Ecuador, mi hermano. Fuerte. El conflicto que está ocurriendo en Colombia. También. El conflicto que está en Venezuela, mi hermano. El conflicto que está aquí al otro ladito, nuestro vecino. No, Bolivia, ¿no es cierto? Perú. Vemos la economía totalmente decaída en Argentina, mi hermano. Brasil. Vemos como Brasil, el conflicto grave que hay en Brasil, el conflicto que hay en México, mi hermano, en donde los narcos se tomaron poblados enteros, mi hermano. Sí. Nos trasladamos a Europa, vemos España, vemos Francia, es decir, hay un estallido social generalizado en el mundo entero. Un desorden. Claro. ¿Y por qué razón? Uno dice, ¿por qué está ocurriendo? Es porque todo esto está empujando para este conflicto final, ¿no es cierto? Y nosotros siempre, y lo he dicho muchas veces, que debemos estar muy pendientes de lo que ocurra con Israel. ¿Ya? Israel para nosotros es la señal, el termostato más claro que tenemos. Claro. El termómetro más claro que tenemos para la iglesia es Israel. ¿Ya? Sí. Porque Israel, aunque no está involucrado en esto, ¿no es cierto? Pero siempre va a ser el punto de centro del conflicto. Porque desde el momento en que Israel se estableció en el Medio Oriente del año 48 en adelante, todo la Liga Árabe, digamos así, y los persas, que no son árabes los persas, ¿no es cierto?, levantaron una odiosidad tremenda hacia Israel. ¿Ah? Y ahí tenemos el conflicto de los palestinos. Los palestinos están diciendo que esa tierra les pertenece. Esa es una mentira, nosotros lo sabemos. Sí. Sabemos claramente que los palestinos nunca fueron dueños de esas tierras, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hicieron cuando Israel vivió la diáspora? Casi 2000 años. ¿Por qué ellos no tomaron esos terrenos?
Porque esos terrenos, digámoslo así, mi hermano, tuvieron en manos de varios imperios. El último imperio, el que estuvo muchísimos siglos allí, fue el Imperio Otomano, los turcos. Claro. ¿Te recuerdas? Sí. Y después, cuando toma dominio en el año 1917 aproximadamente, Inglaterra, ¿no es cierto?, fue el último. para que invadió, y los otomanos se retiraron sin lanzar un balazo, ¿ya? No se disparó ni siquiera una bala, y se retiraron los otomanos o los turcos, mi hermano, y comenzó, ¿no es cierto?, Inglaterra a ser como un administrador de una tierra de nadie, porque hasta ese entonces se llamaba tierra de nadie. Entonces, si esas tierras le pertenecían a Palestina, ¿qué hizo Palestina durante 1900 años, mi hermano? Cuando Israel vivió una diáspora. Es que esas tierras fue Dios el que se las entregó a Israel, y siempre le han pertenecido a Israel, ¿no es cierto? Claro. Y de allí viene todo este conflicto, mi hermano. Ahora, si lo miramos espiritualmente, entendemos, ¿no es cierto?, que detrás de toda esta, ¿cómo puedo decir, mi hermano? De este escenario, digámoslo así, hay una manipulación del maligno, mi hermano. O sea, el maligno es el que está moviendo todas las cuerdas, todos sus títeres, el maligno ahí los mueve, mi hermano, para poder hacer desaparecer Israel. Recordemos que cuando estos pueblos que se han de concertar unos con otros, ellos dijeron en su declaración, y eso lo dice claramente la Escritura, dice, hermano, a ver, dice el verso 4, 83, 4 del libro de los Salmos. Quiero leer nada más esto, dice, han dicho, venid, han dicho, es un dicho de ellos, venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Es decir, esto está tan escrito en la mente de esta gente, mi hermano, manipulada por el maligno, que lo único que quieren es hacer desaparecer Israel. Ahora, este conflicto de haber asesinado a este general iraní, las consecuencias las va a recibir Israel. ¿Ya? Porque los iraníes tienen bases en Irak y en Siria. Claro, ¿cierto? Debemos entender que en Irak también los norteamericanos tienen bases militares, tienen más de 5.000 soldados en Irak, ¿no es cierto? Sí. Se reunió en estos días el parlamento iraquí y llegaron a un acuerdo de expulsar todas las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak. ¿Ya? Mira, o sea, por eso digo, aquí hay una olla de presión tan grande que en cualquier momento esto estalla, mi hermano, ¿ya? Ahora, si nos trasladamos hacia el Asia, tenemos allá a Jong Kim-un, o Jong Kim-un, ¿ah? Claro. El líder de Corea del Norte. ¿Ah? Que es otro enemigo de los norteamericanos, ¿ya? Sí. Y ya hizo prueba este hombre, ¿no es cierto?, en donde provocó un terremoto en Japón, ¿no es cierto?, cuando hizo pruebas nucleares, ¿ah?, de misiles nucleares. Entonces, y ellos celebraron enormemente porque tienen un potencial. El mundo, mi hermano, los países del mundo están armados hasta los dientes, mi hermano. Claro, ¿ya? Sí, claro. Y en cualquier momento, ¿por qué hago mención de esto? Porque en cualquier momento a un loco se le ocurre apretar un botón y aquí va a quedar la hecatombe, mi hermano. Por supuesto. Entonces, la iglesia debemos estar pendientes de todas estas cosas. Claro que sí. Ya he hablado mucho. Eugenio, ni siquiera te he dejado saludar. Allá en los controles, mi amigo Matías, que nos acompaña esta noche. Tú, Eugenio, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿no es cierto? De estar acá nuevamente y oír esto tan bello, ¿no es cierto? Que el Evangelio que nos enseña que nosotros debemos estar atentos a los acontecimientos actuales, ¿no? Para que nosotros no nos pille de sorpresa todo esto, ¿no es cierto? Porque estos acontecimientos tienen que estar, como se dice, en uno, porque es la única forma que va viendo el tiempo que uno va viviendo, ¿no es cierto? En el tiempo que estamos caminando, en el tiempo que la iglesia va avanzando y los acontecimientos, qué mejor que nos avisa ya que todo esto pronto tendrá un final, ¿no es cierto? El final, digo yo, me refiero a que la iglesia es sacada de acá, ¿no es cierto?
Y al final es que viene lo que nunca ha ido en la tierra, ¿no es cierto? Una locura que llamo yo locura, a toda palabra, ¿no es cierto? En un desorden, un caos tremendo lo que va a acontecer en breve tiempo, ¿no es cierto? Por eso es conveniente que nos reunamos y estemos percibidos de todo esto para que, como repito nuevamente, no seamos hallados no leal, ¿no es cierto? Infieles, desleales. Desleales, infieles a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es grato oír estos programas. Digo programas porque también hay otros programas donde se oye la pureza y la pureza no enriquece, ¿no es cierto? Porque es verdad y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él un día estuvo en la tierra y predicó esas palabras tan maravillosas que quedaron escritas en un libro. Por supuesto el hombre la ha manipulado, pero sabemos que el Espíritu nos lleva a ese principio, ¿no es cierto? Y eso nos enriquece mucho más porque sabemos que el que nos está revelando es el nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que más maravilloso que le pudo haber pasado a cualquier hombre que está y mujer que está en este planeta Tierra, ¿no es cierto? Porque el Creador nos está comunicando y eso, hermano, es algo extraordinario, ¿no es cierto? No hay palabras como explicarlo, ¿no es cierto? Porque todo esto lo vamos un día entenderlo por nuestro Señor Jesucristo, porque son palabras de Él, ¿no es cierto? Y palabras de Él son verdaderas y justas. El hombre, por supuesto, le da otro entendimiento a aquel que no come de esto, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y ese es mi saludo, hermano y hermanas, que en el Evangelio es la única salida que tenemos en este planeta, ¿no es cierto? Porque nos está invitando nuestro Señor a que nos subamos a ese vehículo tan especial, ¿no es cierto? Para que lo que viene no es digno de estar presente. Correcto. Por eso sigamos, hermano, y lo que venga sea un bálsamo para nosotros, para que teniendo esta palabra seamos fuertes, ¿no es cierto? Para resistir todo lo que viene, porque va a cambiar esto aún más y la iglesia va a llegar a un punto que tampoco se va a poder reunirse, ¿no es cierto? Porque lo que viene, hermano, es tan fuerte que uno de repente ni se imagina, ¿no es cierto? Como nos pasó a nosotros acá en este país llamado Chile, que de un día para otro, hermano, nos cambió la vida, pero puedo decir yo un 100%, porque nunca nosotros, ni nuestros padres nos hayan comentado cosas como las que nosotros estamos presenciando hoy día en nuestra nación Chile, ¿no es cierto? Así vendrá el mundo también, ¿no es cierto? Un desenfreno, pero atroz. Bueno, ese es mi salud y amén, hermano. Y mira, verlos. lo que tú decías con respecto a la locura, el acontecimiento que va a ocurrir en este mundo no tiene precedentes. ¿Por qué razón? Porque tuvimos una primera y una segunda guerra mundial en donde murieron millones de personas. Millones, exacto. Nosotros eso no lo podemos negar y que fue algo terrible para la humanidad. Claro. ¿Verdad? En donde los hombres batallaban cara a cara, cuerpo a cuerpo. Claro. Pero ahora es locura porque ahora es apretar botones y pueden hacer desaparecer naciones enteras en fracciones de segundos. Claro. ¿Ya? Y el hombre está más cruel, ¿no es cierto? Exactamente. Más cruel. O sea, ha habido una influencia. Te recuerdo una de estas noches, nosotros decíamos, no solamente miramos el problema geofísico que está ocurriendo en el mundo. Claro. El otro día miraba, unos pocos días atrás, en Groenlandia, no sé si lo oíste tú, Sí, en Groenlandia, en 24 horas se derritió el hielo, que se demora cientos de años en derretirse. Se derritió en 24 horas. Ya ahí a donde está más el agua dulce, ¿no es cierto? Claro. Donde este caballero quería comprar esa... Exacto. Entonces, esa... imagínate el nivel del mar cómo empezar a subir, hermano.
Por eso decíamos, el conflicto no es solamente un conflicto geofísico, para que me entiendan otro, un problema de terreno, del ¿Un conjunto? claro, del cambio climático. No. Lo más grave de Ese todo es un esto, nombre nuevo que le ponen la organización en cambio climático. claro, Suena más... más elegante, más elegante. más científico. Claro, Ya. Pero, evidentemente que el clima ya cambió, o sea, aquí no... hace rato. veo Más de que 30 años atrás viene esto. miraba lo que está pasando en Australia, por ejemplo. Oye, ¿Ah? sí, O sea, increíble. son algo de más de 5.000 millones de hectáreas se han quemado. Claro. Han muerto más de 5 millones de animales Sí, animales. Sí. quemados. Más de 5 millones de animales. Y en parte O sea, que la población tienen que sacarla por el- mar o por río para poder... El humo y las cenizas, si tú no lo sabes, están llegando al sur de Chile. ¿Sabías tú eso? El viento ha traído... Tiene que ser porque estamos nosotros Lo- frente de ellos. Lo oí hoy día en las noticias, ¿ah? Que el humo ya está afectando algunos poblados en el sur de nuestro país. ¿Ah? El humo que está de los incendios forestales que están ocurriendo allá. Y no solamente allí, sino que si nosotros analizamos el conflicto que hay, que no es solamente geofísico, como digo, sino que el conflicto es humano, ¿ya? Porque detrás de todo esto está la mano del hombre, ¿ya? Y allí vemos, nosotros el otro día veíamos, y lo vimos ya hace un mes atrás, cómo se quemaron, incendiaron edificios. O sea, el hombre tiene una conducta demencial tan grande, ¿ya? O sea, el hombre no piensa, No, ¿ah? El hombre actúa peor que un animal, porque los animales no hacen eso. no, el ¿Ah? animal siempre El quiere animal, vivir. cuando el animal mata por sustento, Claro. por sustentarse, Nada por más. auto, ¿cómo Es un podríamos decir? cazador que quiere... Claro. ¿Mm? Por alimentarse. Claro, Pero el hombre destruye por destruir. claro. ¿Ah? Una demencia total. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esto ha tenido una influencia grave en la conducta de los seres humanos, ¿ya? Y hace muchos meses atrás, ¿te recuerdas tú cuando hablamos acerca del virus? ¿Te Claro, recuerdas? sí, ahí ¿Ya? estaba pensando Y que mucho hicimos en esas un, palabras. un estudio con respecto a eso, a la iglesia, y evidentemente que tomábamos las palabras de un científico chileno, que Claro. lo consideraban loco, brujo, que, ¿cómo se llama? Muñoz Ferrara. Claro, Carlos Muñoz Ferrada, ¿Eh? que se murió en el año 2001. Claro, si no hace Y el hombre dijo de que esta iba a tener una influencia en la conducta de la gente. Y el hombre murió el año 2001, o sea, murió hace 19 años atrás. Claro. ¿Ya? El hombre no era profeta, no era cristiano, no era nada. No. Pero el hombre profetizó cómo iba a actuar el hombre en este final tiempo. Exacto. La Escritura dice claramente en el libro de Mateo, por ejemplo, si léelo tú en el capítulo 24, Mateo 24. que hay algo extraordinario, que lo hemos leído tantas veces, mi hermano, en el capítulo 24, versos 6 y 7, ¿ya? 6, ¿Qué 7. dice? Dice, Hasta el 8, hasta el 8. y oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiremos de guerras y de rumores de guerra. Claro. ¿Ah? Dos O sea, veces. de que van a haber guerra, van a haber, y de que van a haber rumores de guerra, también lo van a ver. ¿Ya? Entonces, por eso dice ahí, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto, lo que estábamos diciendo, porque la gente puede pensar, ustedes no son muy positivos al decir Claro, esto, es cierto. al decir todas estas cosas, pero la Escritura dice claramente, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Claro. ¿Ya? O sea, la guerra que va a haber, hermano, entre Rusia, Irán, China, y van a haber otros países, va a estar Togarma, que es Turquía, va a estar Gomer, como dice el capítulo 38 de Ezequiel, que es los germanos o los alemanes, ¿no es cierto? Vamos a ver metido a Kuz, que es Siria, aquí, Libia, eso es lo que quería decir. O sea, va a haber una confederación de naciones, Una liga. claro, encabezadas por Gog, ¿no es cierto? Rusia, sí. O Magog, príncipe de Mesec, príncipe de Moscú, ¿ya?
Entonces, este individuo va a gobernar, va a encabezar, va a ser como el comandante en jefe. Entiendo. De que estas guerras van a ocurrir, sí, mi Sí. hermano. Ya. Claro, está Y escrito. todo esto apunta a Israel siempre. Mira, lee un poquito más, por favor. Pero aún no es el fin, como dice, pero aún no es el fin. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que estamos hablando, esto tiene que acontecer Claro. porque está escrito. Claro, Ya. y quiere decir que hay un fin. Claro, pero aún no es el fin. Claro, ¿Cuál claro. es el fin? Yo soy el primero y el último, el principio y fin. ¿Quién es el fin? Jesús, Jesucristo. el Cristo. Claro. ¿No es cierto? Sí. Él es el fin. Y cuando dice aquí, porque él lo estaba diciendo el Señor Jesús, cuando dice, pero aún no es el fin, le está diciendo a sus discípulos que todas estas cosas que van a acontecer, pero aún la iglesia no ha sido levantada. ¿Ya? Mm. Por eso digo que es muy probable que nosotros como iglesia miremos estas guerras y las miremos a lo mejor hasta por la televisión, mi hermano. Claro. Miremos los conflictos bélicos que van a haber en el mundo, mi hermano. Hoy día miramos el conflicto climático, el conflicto de lluvias torrenciales en algunos Claro. lugares y sequías tan enormes como las que tenemos en nuestro país, ¿no es También. cierto? En donde va a venir una restricción del agua potable para la población. Eso viene, eso va a ocurrir acá en Santiago, ¿ya? Porque ya no queda agua para la ciudad de Santiago. Eso va a ocurrir, mi hermano. Entonces, al mirar todo eso y al anunciarlo nosotros, es porque esto está escrito. Entonces, la iglesia va a vivir va a ser espectadora de muchas de estas situaciones. Y que las vamos a observar, mi hermano. Ujú. Entonces, aquí la iglesia debe estar apercibida. Pero mira lo que dice, el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Detente. Es decir, que cuando dijo el Señor se levantará nación contra nación, eso ya ocurrió. Ocurrió en una primera ocasión y en una segunda ocasión. Ya. Primera y Segunda Guerra Mundial. Entiendo. Y luego dice, y se levantará reino contra reino. Es decir, que la última guerra, hermano, que se levantará en el mundo entero es una guerra religiosa. ¿Ya? Porque es de reinos. ¿Ya? Es del reino de las tinieblas En el reino de la luz. contra el reino en donde Dios establece su trono, que es Israel. ¿Te das cuenta? ¿Por qué digo esto? Mira, antes que sigas leyendo. Leamos, mi hermano, el Salmo 83, aunque leímos parte de él hace poquito rato. Mira, leo rápidamente. Dice, oh Dios, no guardes silencio. Dice. Salmo 83, verso 1. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos. ¿Ya? O sea, los enemigos que se están levantando en este final tiempo, en esta tercera guerra, son enemigos contra Dios. Claro. Entonces, por eso dice, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Alzan cabeza. Se levantan, o sea, Soberbia. claro, y los vemos como están armados. Claro. ¿Ya? Luego dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Así es. Contra tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. ¿No? Estamos hablando de un pueblo, Israel. Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la diferencia. Una vez yo lo explicaba, bueno, los hermanos, y aquí en la radio, son dos diferencias. Israel es el pueblo escogido de Dios Claro. y protegido de Dios. ¿Ya? Israel, mi hermano, va a ser siempre protegido por Dios, siempre. En cambio, la iglesia es un cuerpo redimido. ¿Me entiendes? Es elegido, y redimido. En cambio, Israel es escogido y protegido. Porque Israel va a alcanzar redención después de la gran tribulación. Claro, porque no hay hombre de Dios para arrepentirse del... Evidentemente. ¿Te das cuenta? Se ve la diferencia. Sí, sí. En lo que es iglesia, en Mateo 24, hay mucha profecía que no involucran a la iglesia. Mateo 24 involucra más bien al pueblo de Israel. Ya. ¿Ya? Y lo vamos a leer. ¿Tenemos tiempo? Sí, vamos a leer rápido. Entonces dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Quiénes son los protegidos? Israel. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas
y ahí encontramos, ¿no es cierto?, a Edom y a los ismaelitas, que son el pueblo árabe, ¿no es cierto? Y Edom, mi hermano, es todo una cultura que tiene un odio acérrimo hacia lo que proviene del judaísmo. Por ejemplo, ¿Ya? los romanos. Amén. Usted le dio en el clavo. Los edomitas entonces tienen que ver con todo un movimiento religioso. ¿Tú sabes quiénes fueron los que levantaron y crearon el Islam? Los católicos. Exactamente. Católicos. Exactamente. El catolicismo romano fue el que levantó, mi hermano, y avaló todo esto del Por Islam. supuesto. ¿Ya? Hasta el día de hoy se juntan. Entonces, cuando hablamos de edomitas aquí, estamos hablando de un sistema religioso, ¿ya? Claro. De una religión. Nosotros sabemos que este caballero de blanco aparentemente parece que fuera siervo de Dios, aparentemente. Aparente, ¿ya? claro. Pero es una apariencia. Él se viste de una forma para infundir, ¿no es cierto?, una cierta santidad, una cierta quietud, una cierta humildad, Pacificación. Así. ¿no es cierto? Claro. Se viste de blanco el tipo, pero por dentro está negro. Exacto. ¿Ah? Es así. Masón. Entonces, cuando aquí la escritura habla de edomitas y los ismaelitas, está hablando de una alianza que va a ser la religión con todo la, ¿cómo es? ¿Árabe? La Liga Árabe. La liga. Está claro, Sí, ¿cierto? Entonces, por eso dice el verso 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, ¿ya? Los que vienen de Agar. Agar también, ¿quiénes son los agareros? ¿De dónde viene? Agar, ¿de dónde venía? No, Era no. egipcia. ¿Eh? Es decir, que de Egipto también está involucrado en esto. ¿Ya? Uf, Es tremendo, mi hermano. sí, están todos. Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el sirio o el asirio, se han juntado con ellos, sirven de lazo a los hijos de Lot. Y se cree que los hijos de Lot, la descendencia de Lot, son todos los pueblos asiáticos, y ahí tenemos a China. China. ¿Ah? Y tenemos, ¿no es cierto?, todos estos pueblos de Corea, ¿no es cierto?, Vietnam, Ya. y toda esa es una descendencia de Lot. ¿Ya? Es increíble cómo... Pero, miren, Todo mi se hermano, junta. si la escritura es algo tan extraordinario, mi hermano, Claro. el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué los hombres hicieron una tontera del Evangelio de Cristo? No lo conocían. Porque no lo conocen, ni lo van a conocer, mi hermano. No, ya no. ¿Ya? Aquí, mi hermano, en la palabra de Dios está el cumplimiento de todos los tiempos. Aquí en la escritura encontramos, mi hermano, toda la ciencia, tenemos en la escritura toda la matemática, porque Dios es matemático, mi hermano. Tenemos todo está revelado en las escrituras. Por lo tanto, los hombres de Dios debemos ser hombres consagrados, lo explicaba este domingo de nuevo, Sí. ¿no es cierto? Para que pueda haber revelación a la luz de las escrituras. Porque una persona una vez me decía, bueno, ¿y de dónde saca tanto usted? Yo lo que saco, lo saco de la escritura. El holograma que decíamos el otro día, ¿no es cierto? Sí. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y anoche hablamos un poquito de eso también, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿cuál es el holograma que tenemos? Es la palabra de Dios. Claro. A la luz de la revelación del Espíritu del Señor Jesús. Amén. Y punto. ¿Ya? Mira, saltémonos al capítulo 38. Lee tú ahora de Ezequiel. Ezequiel 38, para no alargarlo porque ya nos quedan breves minutos. Cuando el Señor le dice, y escribe Ezequiel aquí el capítulo 38, dice, ¿38 cuánto? vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho el Señor, el Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército a caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses,
y escudos, teniendo todos ellos espadas. Claro, la visión que tenía Ezequiel en ese entonces, cómo se armaba un ejército, Claro, ¿no es cierto? está claro. Ahora nosotros sabemos que no van a ir a caballo, mi hermano, ni con escudo, ni con espada. Exacto. Ya, el armamento ya es otra cosa. Ya, sigue. Persia y Cus y Fut. Ya, con mira, ellos. mira, antes de leer, de seguir leyendo, ¿Mm? cuando leemos estos 3 primeros o 4 primeros versos, está hablando acerca del príncipe soberano de Moscú, de Mesec. Antiguamente que es se llama así. Moscú, claro, Ya. mi hermano. ¿Ya? O sea, aquí Ezequiel está profetizando para el final tiempo. Es decir, que la profecía de Ezequiel, de esta guerra de Gog y Magog, se va a efectuar ahora, en este tiempo. ¿Ya? No es la guerra que ha de acontecer en el tiempo final del milenio de Cristo, Armagedón. ¿ya? Que es el Armagedón. Esa es otra batalla. Otra más. Que ahí no, el cabecilla de esa batalla no va a ser el príncipe de Mesec. El príncipe de Mesec, ¿quién es hoy día? Putin. Vladimir Putin, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, ese hombre está profetizado en la Escritura, imagínate. No hay por ¿Ya? dónde que Entonces, él es el cabecilla. ¿Ah? Pero en la guerra de Armagedón, la batalla de Armagedón, que es la última batalla, no va a ser comandada por él. Porque hasta esa altura este hombre ya ni los huesos van a estar. Claro. ¿Quién va a comandar eso? El mismito. El mismo señor de la cola. Y ahí se va a reunir. El malo. Y Aquí ahí se se va a reprenda. reunir todo el ejército Del mundo entero. y de allá arriba. Momento. Ya. El malo va a reunir el ejército más grande en la guerra de Armagedón. Claro, estamos hablando. El ejército más grande que ha tenido existencia en la historia de la humanidad. Y van a rodear a Jerusalén, Claro. en donde el Señor Jesús estará gobernando. Mira la osadía del malo. ¿Ya? Sí, pues. Y allí descenderán los ejércitos del cielo. Ahí está. Y ahí será la batalla tan grande, mi hermano, en donde contra Jerusalén, estoy hablando al final Sí. de todo esto, el gobierno milenial de Cristo, ¿ya? Sí, sí, al final. Esa guerra final, mi hermano, ahí van a luchar contra el ejército celestial, tanto los hombres, el ejército del maligno, ¿no es cierto? Sí. Ángeles caídos, demonios y todo, mi hermano, pero no pueden prevalecer, porque el malo, por causa de su rebelión, podrá prevalecer contra el Dios que creó todas las cosas. Imposible. 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 Pero esta batalla de Gog y Magog la va a encabezar el príncipe de Mesec, que es el soberano de Moscú. Ya. El verso, ¿quiénes se unirán a ello? Verso 5, Persia. que es Irán. Irán, Persia. ¿Ya? ¿Qué Cus. más? Cus, ¿quién es Cus? Etiopía. Y Fut. Y Fut, Libia. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer. 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 ¿Quién es Gomer? Alemania. Alemania. Ya, Y siga. todas sus tropas. La casa de Togarma. Que es Turquía. Turquía. De los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Se agregarán muchos pueblos. Claro. Imagínate. ¿Para batallar contra quién? Prepárate Siga. Y apercíbete. tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Exactamente. Le está hablando al príncipe de Mesec. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de 2 años ¿No? vendrás, Al cabo de años. al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Quién es esa? ¿Cuál es la tierra salvada de la espada? Israel. Sí, más adelante lo identifica, mira. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirá tú y vendrá como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor, el Dios, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas.
para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y todo el pueblo recogido Y sobre el pueblo recogido, de entre las naciones, que se hace de ganado y posiciones, que mora en la parte central de la tierra. ¿quién es la parte central de la tierra? Israel. Ezequiel 5:5 dice que es Jerusalén. Ya. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posiciones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho el Señor, el Dios, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor, el Dios: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de atraer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, el Dios, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Dejémoslo hasta ahí. Terminen ustedes el capítulo 39 y ahí vemos el destino de Gog y Magog, ¿ah? Que serán destruidos por el Señor. ¿Por qué razón? Porque Israel es un pueblo protegido por Dios. Amén, mis hermanos. Perdónenos que tengamos que terminar así tan... Es que este es una hora nomás, pues, mi hermano. Y yo soy medio largo para predicar y para enseñar, ¿ya? Así que bueno, esperémonos vernos pronto ya. Agradecemos al Señor el que nos dé esta gracia de compartir con ustedes esta palabra bendita. Vamos a orar, Mati, ya, vamos a darle gracias al Señor y invitamos a los hermanos a estar pendientes del programa. Este jueves voy a estar con los hermanos en Puente Alto. Ya hay reunión este jueves en Puente Alto. Saludo a mi hermana Berta, puede estar oyéndonos. Ella ha sido hospitalizada hoy día, claro. Así que hemos estado orando, nos hemos acordado con mi esposa acerca de usted, si es que nos está oyendo, y a la hermandad le pido que oremos por ella también, ¿ya? Querido Padre Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos este tiempo que usted nos ha dado de compartir este tesoro tan preciado que usted ha depositado en estos vasos de barro. Señor, solo usted puede abrir los ojos del entendimiento a cada hermano y a cada hermana y producir en ellos el querer como el hacer. Padre bendito, agradecemos este tiempo de poder compartir, Señor, esto que nos apasiona, su palabra bendita. Amén. Gracias, Padre, por todo. Bendiga a su pueblo, abra los ojos del entendimiento y glorifique su nombre en cada uno de ellos. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Nos vamos rápidamente porque si no vamos a quedar sin tren. Ya, un abrazo fraterno. Recuerden, de lunes a viernes, de 22 a 23 horas. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias y muy buenas noches. A nuestros
A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.